Hola, buenas tardes. En el siguiente trabajo abordaremos sobre el tema del aborto en Chile y haremos un breve resumen sobre lo que ha sido el aborto dentro de la historia de nuestro país. Este trabajo para la asignatura de Intervención Social Fundada por Diana Cáceres y Alejandro Cosio. Cabe señalar que en el siglo XIX y principios del siglo XX, en Chile el aborto se consideraba como una conducta tanto moral como socialmente reprochable desde la colonización y se rechazaba dicho acto y estaba sancionado penalmente por la ley. En 1931 se aprueba el Código Sanitario, lo cual establece en su artículo 226 el aborto terapéutico. Este artículo señala que solo con fines terapéuticos se podrá interrumpir el embarazo. Para estas intervenciones solo se requería de la opinión documentada de 3 facultativos quedando en poder aquel testimonio. El Código Sanitario fue modificado en 1967 durante el gobierno de Eduardo Frei Montalva, que fue el decreto número 725, quedando reglamentado el aborto terapéutico en el artículo 119, que fue el que rigió hasta la dictadura militar. En este mismo, quiero señalar que en los años 60 y 70 se enfrenta a las graves consecuencias que traía sobre la salud de las mujeres y la falta de programas de planificación familiar. La falta de educación sexual, el aborto inducido era considerado un problema de salud pública y de inequidad social, que alcanzaba tal gravedad que se consideraba una epidemia, llegando a ser el aborto provocado como responsable del 40% de las muertes maternas en el año de 1964. Los abortos clandestinos e inseguros como la mayor tasa de mortalidad materna. Durante 1965, frente a esta dramática situación, se puso en marcha un programa en el Hospital Barros Luco, el programa de educación sobre riesgos del aborto y los métodos para su prevención. En 1971 existía una elevada incidencia de embarazos no deseados debido a fallas de los métodos anticonceptivos, lo cual impuso a los médicos del Hospital Barros Luco a realizar abortos terapéuticos a pacientes derivadas de las clínicas de anticoncepción, cuyos embarazos fueran producto de la falla del método anticonceptivo. Según los médicos, no era deseado, puesto que se producía a pesar de su uso y para no exponer el aborto clandestino. Durante 1972, el hospital considera seguir sosteniendo el artículo 19 del Código Sanitario, que el aborto ilegal ponía en peligro la vida y salud de las mujeres de grupos socioeconómicos más modestos, por lo tanto, al impedir estos riesgos, el aborto terapéutico era legal. Se incluyen factores psicosociales y culturales dentro del concepto terapéutico, considerando la pobreza como factor de riesgo para la salud y la vida de las mujeres. Una intervención gratuita programada por el hospital. Con la entrada de la ley del 18.826 del año 1989, la ley dictada durante el gobierno militar elimina el aborto terapéutico, quedando prohibida en la legislación penal como sanitaria, el cual señalaba no podrá ejecutarse ninguna acción cuyo fin sea provocar un aborto. Cabe señalar también que para la creación de este informe técnico no se solicitó la opinión de ningún médico ni experto en el tema, ni de sexualidad o de salud pública, y menos mujeres. La ley actual, que regula la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en las 3 causales de la ley número 21.030. El 2015 se ingresó a la Cámara de Diputados un proyecto de ley que busca despenalizar el aborto en 3 causales, y esta iniciativa con fundamentos por el derecho internacional de los derechos humanos, el contexto normativo mundial y la necesidad de reconocer la autonomía que la mujer tiene sobre su cuerpo. El proyecto final fue aprobado el 23 de septiembre del 2017. La idea de despenalizar la interrupción voluntaria del embarazo en 3 causales, como primer punto, indicación terapéutica, solo cuando la madre se encuentre en riesgo vital. 2. Indicación embriopática. 3. Indicación criminológica. Otro punto que también debemos analizar es el aborto desde una dimensión epistemológica. El aborto es uno de los temas que genera mayor debate dentro de las sociedades chilenas contemporáneas.
también a nivel histórico. Por lo mismo lo abordaremos desde la teoría crítica y proponemos que los derechos reproductivos y sexuales de la mujer, cuando se trata de un problema que afecta a un grupo de personas, especialmente las mujeres, que a pesar de los años aún sufren exclusión, discriminación y violencia, el enfoque de derechos humanos no es tomado en cuenta para diseñar políticas orientadas a enfrentar las situaciones que las afectan. La violencia contra la mujer y su impacto en los derechos sexuales y reproductivos resalta la necesidad de ejecución de políticas públicas para enfrentarla y considerar metodologías y prácticas. Además, es indispensable que los acuerdos políticos estén adoptados en la propia Constitución, que es la norma suprema del Estado, y tiene un rol muy importante porque es el reconocimiento constitucional de su derecho, el reconocimiento constitucional a una vida libre de violencia y sus derechos sexuales y reproductivos. Bueno, con respecto a nuestra temática del aborto, dentro de la dimensión teórica encontramos dos tipos de teorías que se relacionan directamente. Una es la teoría del feminista, la cual proyecta una autonomía de la mujer en cuestiones del aborto, su capacidad moral de elegir y tomar decisiones en materia procreativa, y obviamente rechazando la penalización del aborto, ya que según esta teoría conlleva netamente la idea de que la mujer es una incubadora. Entonces, para el feminismo el reconocimiento de la autonomía es importante, ya que implica la afirmación del valor de las opciones que tienen y que pueden realizar las mujeres libremente. Y también la opción de ser madre, porque incluido el momento y las condiciones en que se materializa la maternidad. Y otra teoría es la de Ulrich Beck, que también apunta a la autonomía de la mujer, que refiere a que las mujeres son sujetos autónomos en lo sexual y lo reproductivo, y que es un hilo importante a considerar dentro de cualquier democracia, porque existen los derechos reproductivos de la mujer dentro de los derechos humanos. Por lo tanto, los países deben respetar la opinión y el deseo que tengan las mujeres de si abortar o no. Con respecto a los conceptos relevantes que encontramos, uno son los derechos reproductivos de la mujer, que son un derecho básico de las personas a acceder y obtener información de los servicios y el apoyo necesario para tener una vida sana, libre y plena en el ámbito de salud reproductiva y sexual, y están dentro de los derechos humanos. Y el otro es la penalización del aborto. Este concepto puede tener dos miradas. Una es la que en sí penaliza, porque existe una percepción de que este no nato lo entienden como una persona, por lo tanto tendría derechos, los cuales deben ser garantizados. Y esta idea del aborto como delito se encuentra dentro de nuestra Constitución, dentro del ítem del atentado contra el orden de las familias. Y la otra mirada es la cual critica al concepto de penalización del aborto, que lo entiende como el quiebre a la igualdad política de la persona y la ley. Esto se refiere a que, ya existiendo los derechos reproductivos de la mujer y los derechos humanos, y que los países se acogen a estos derechos, deben ser respetados. Entonces, negar el aborto seguro atenta contra el principio de igualdad política, ya que por una parte no reconoce los derechos sexuales de las mujeres y los derechos reproductivos dentro del contexto de los derechos humanos. Otro concepto que encontramos es la moralidad del aborto, el cual puede ser entendido como la percepción que se tiene de la idea y de la acción del aborto. Y se relaciona con los otros dos conceptos que encontramos, porque está esta percepción del no nato como una persona que tiene derechos, y se relaciona con otras ideologías religiosa, política, y por lo tanto se fiscaliza este acto del aborto y se penaliza. Pero por otro lado, se entiende que la mujer es capaz y debe decidir qué hacer con su cuerpo y qué no, si quiere ser madre o si no quiere ser madre. Bueno, con respecto a la dimensión ético-política de nuestra temática del aborto, encontramos dos tipos de principios éticos que se pueden relacionar con los derechos humanos. Uno es la objeción de conciencia,
que se relaciona con la libre expresión de los médicos, ya que este principio ético médico le da la posibilidad a los médicos, valga la redundancia, en caso de que les soliciten acciones que vayan en contra de su conciencia o de su convencimiento clínico ético, podrá negarse a intervenir. En estas circunstancias se procura que otro colega médico se realice este procedimiento. Entonces permite a los médicos negarse a realizar cualquier tipo de acción, en este caso el aborto, aunque sea legal acá en Chile que sean por las tres causales. Cualquier médico es capaz de objetar y no realizar este tipo de acciones como el aborto. Bueno, un último principio ético que encontramos con respecto a nuestra temática del aborto es el derecho de la autonomía reproductiva de la mujer, el cual está dentro de los derechos humanos y que contrasta con la penalización del aborto, ya que esto solamente se basa en la idea de que este neonato es una persona, el embrión, el feto, tiene derechos garantizados, pero contrasta con la idea de la sana y libre vida sexual y reproductiva de las mujeres que propone el derecho de la autonomía de la mujer, del derecho reproductivo. Entonces, por lo tanto, esta penalización del aborto no debería ser considerada dentro de la política democrática de un país, ya que se debe respeto, porque se acogieron los países a los derechos humanos. Entonces, no basta solamente con tres causales, sino que se debe apuntar a un aborto libre, pero seguro,